Muy buenas, saludamos a nuestros amantes estudiantes que nos van acompañando con el estudio de profetas menores. Ya hemos dejado atrás el profeta Abdía, profeta Joel, y en el día de hoy vamos a hablar acerca del profeta Jonás, todos estos llamados profetas menores. Abdía era el profeta sin tiempos. Ahí vimos un poco las características de este hombre. Y hablando de Joel, el otro profeta, decía el profeta de todos los tiempos, por la profecía en perspectiva que tenía. Y ahora nos encontramos frente al profeta Jonás, llamado el profeta misionero. Su nombre Jonás significa paloma. Y la verdad que es un profeta bastante controvertido. Vamos a estar mirando en algunos bosquejos que vamos a plantear, pero profeta con algunas particularidades, formas, reacciones justamente tan difíciles de comprender en un hombre de Dios. Cualquier predicador, evangelista, pastor, se sentiría muy feliz si llega a un barrio, a una ciudad y toda la gente se convierte. Él llega a Nínive, comienza a pregonar que Nínive iba a ser destruida y desde el rey hasta los animales se arrepienten y le piden perdón a Dios. Y Dios perdona a la nación perdonó. ¿Y qué pasó con el profeta, misionero, predicador, evangelista? Se enojó, se apesumbró, dice la Biblia, porque Dios había perdonado a Nínive. Es realmente interesante, ¿no? Cuando uno lee esto, dice los planes, la soberanía, la grandeza de Dios. ¿Sabía Dios que le iba a desobedecer Jonás? Sí. ¿Sabía Dios que ante la prédica de Jonás la gente iba a ser arrepentida? Sí. ¿Sabía que se iba a enojar Jonás? Sí. Sin embargo, en la omnisciencia de Dios, Dios le permitió a Jonás pregonar la palabra. Aquí, antes de entrar a evaluar el libro, quiero decirle que nos habla del carácter de nuestro Dios. Una de las marcas indudables y fuertes de este libro no es tanto Jonás, porque siempre hablamos de Jonás, si bien hoy lo vamos a tratar. Hablemos del amor de Dios, la misericordia de Dios, no solamente para los ninivitas, sino también para Jonás. No solamente para Nínive, Jonás, sino para nosotros mismos también. Muchas veces reaccionamos como Jonás. Nos enojamos como Jonás ante las decisiones que Dios hace o toma. Sin embargo, Dios sigue dando su gracia y su misericordia. Tremendamente, Dios es Dios misericordioso. Hablemos un poco del contexto histórico de Jonás. Se presume que predicó en el tiempo de Jeroboam II, un rey bastante importante que predominó, y ahí estuvo él pregonando, pero Dios lo manda a Jonás, por eso se le llama al profeta misionero, a predicar a Nínive, más o menos unos 1200, 1500 kilómetros de donde él estaba. Se entiende que el oficio de Jonás era profeta. Era un hombre que tenía una trayectoria en la palabra profética y Dios lo elige para ir a una tierra sanguinaria. ¿Por qué el enojo de Jonás? Miremos un poco la historia. Los asirios, conocidos por ser sanguinarios, muy crueles. Los relatos nos dicen que ellos llevaban a sus prisioneros con anzuelos aquí tomados del párpado de la persona, enganchaban el párpado y los llevaba en fila india al cautiverio, caminando y sufriendo. Mataban a los niños, abusaban de las personas. Se conocía que algunos de los reyes asirios eran muy intelectuales, pero dentro de ser intelectual eran bastante morbosos. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los reyes, se nos habla que en la mesa donde él comía y cenaba, tenía como adorno las cabezas colgadas de las personas o los reyes a los que él había sometido. Asiria fue un poder, un imperio. Así que hostigó muchísimo a la nación israelita
Y por eso el enojo de Jonás, porque era una nación cruel. Obviamente después fue destruida en el tiempo de Sofonías, ya vamos a llegar allí con el profeta, pero el contexto histórico al que lleva a Jonás a enojarse era por las particularidades de esta gente, y es como pedirle a algún predicador o misionero que vaya a determinado país que le bombardeó, le destruyó la nación, le mató hijos, le mató toda la familia, y que le diga anda a pregonarle que si no se arrepiente lo destruyo. Es la reacción humana, ¿no? Es la reacción de Jonás, el no comprender esto, y de hecho era muy nacionalista Jonás, por eso su actitud. Quiero decirle que Nínive fue destruida, Siria fue destruido en el 612 a.C. La historia nos dice que cuando Alejandro Magno, griego, estaba conquistando las tierras, pasó por ese lugar y dice, ¿dónde está la famosa Nínive? ¿Dónde está Asiria la Grande? Y no se había dado cuenta, pero su caballo estaba arriba de los escombros de la gran ciudad que fue destruida. ¿Dónde están hoy o qué sería hoy los asirios? Bueno, la historia nos dice que los asirios son una parte está en Irak, otro en Irán, son de la parte de Mesopotamia. Hoy es una etnia, no es una nación, está la diáspora que está en muchas partes del mundo, y obviamente no está establecido como en aquel entonces como nación. Fue un imperio y terminó siendo una etnia sin reconocimiento como nación. Así que Jonás es el hombre que tiene que predicar la palabra. Así que tiene 4 capítulos de este libro. Vamos a estar mirando primeramente la teología de Dios, porque hay teología de Dios. ¿Qué es lo que vemos en la teología de Dios en el libro de Jonás? Lo universal de la misericordia del Señor. Porque usted está viendo que Dios lo manda a Asiria, es un pueblo pagano, es una nación pagana. Ya ahí denota en la teología de Dios que Dios quiere la salvación de toda persona. Entonces lo primero que observamos es que Dios es universal, que busca la salvación de todos. Lo segundo que queremos mostrarle a través del libro de Jonás en la teología de Dios aparece la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso, y lo hemos dicho al comienzo de nuestro estudio. Y lo tercero, como dice Jesús, yo soy el principio, el fin, el alfa y el omega, y en este caso el principio del mensaje fue de Dios y el final fue de Dios. Esta es la teología de Dios. Hagamos una síntesis de los 4 capítulos. Quiero decirle, estimado estudiante, oyente, del capítulo 1, hablando del capítulo 1, del pasaje 1 al 11, ahí aparece el llamado de Jonás. Dios lo llama. Dios llama a Jonás al ministerio. Dentro de este llamamiento aparecen 2 características. Pasaje 1 al 11. Lo primero de ello es la desobediencia. Y lo segundo, el castigo. Es decir, Dios lo llama, él desobedece y Dios lo disciplina. Es lo que encontramos en el capítulo 1, pasaje 1 al 11. Del pasaje 12 al pasaje número 17 vamos a encontrar su oración. Obviamente, Jonás oró a Dios del pasaje 12 al 17, la oración, lo primero, y lo segundo, la respuesta de Dios. Esto se encuentra en capítulo 1, todo el desarrollo del capítulo como lo estamos planteando. Capítulo número 2 va a aparecer la angustia de este hombre. Ahí se encuentra usted que está en una situación difícil. Capítulo 2, oración de Jonás, la angustia, está angustiado por lo que está pasando. Yo siempre cuando medito en este libro digo, está bien que leamos el clamor de este hombre, pero estuvo 3 días en el pez, 3 días en el vientre del pez. Qué duro que fue Jonás. Yo creo que si a mí me pasa algo así, a la hora ya estoy clamando a Dios que tenga misericordia, pero Jonás, 3 días, no sabemos cómo fue. Algunos estudiosos dicen que fue justamente un gran pez que Dios preparó. Quiero decirle, no es una ballena. Como muchos dicen, la ballena no es una ballena. Mire la historia. La ballena tiene dentro de su garganta una especie de rejilla que no permite pasar una naranja. Así que difícilmente puede ser la ballena la que llevó a Jonás. Yo creo que Dios preparó el pez exclusivamente para Jonás. Algunos estudiosos dicen que Jonás
quedó en una etapa de adormecimiento allí adentro, ¿no? Por eso es que pudo soportar lo que yo decía hace un momento en modo irónico, los 3 días, hasta que Dios permitió que él reaccionara. Capítulo número 3 aparece lo que nosotros le llamamos como el mensaje de este hombre, la prédica y la respuesta divina ante el mensaje de él. La gente tuvo convicción de pecado. Esto no es por Jonás, sino porque Dios necesitaba un instrumento, Dios necesitaba un portavoz, Dios necesitaba el querigma, el que proclame. Bueno, él lo está haciendo, Jonás, después de un trato de Dios, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta divina? Que la gente se convirtió y hubo un corazón compungido y arrepentido ante Dios. Y el último capítulo, el 4, que sería ya, nos encontramos en el error, un error que tiene este muchacho Jonás. Dice la Biblia, se apresuró en extremo y se enojó contra Dios, se enojó por lo que Dios hizo. Realmente uno dice que atrevimiento, se enojó. Bueno, eso fue un error. Ahora va a aparecer otro preparó de Dios. El primer preparó fue la tormenta, el segundo preparó el gran pez, el tercer preparó, Dios le preparó una calabacera para que le diera sombra a Jonás, pero también el cuarto, Dios preparó un gusano. Bueno, el proceso en la vida de Jonás. Estos son los 4 capítulos. Ahora vamos a estar mirando de manera un poquito más exegético cada uno de los capítulos de los cuales acabamos de mencionar. A saber, yo quiero tomarme un tiempito para hablarle justamente las diferencias, ¿no? Jonás estuvo en un naufragio, en una crisis, en una gran tempestad. El apóstol Pablo tuvo varias de ellas. A Jonás le pasó esto por desobediencia, pero a Pablo por obediencia. Jonás no quería predicar y Pablo quería predicar. Jonás huyó y Pablo nunca quería huir de la presencia del Señor. Qué diferencia, ¿no? De formas. Ahora, lo interesante es que cuando Dios le da la palabra, según el capítulo 1, ahí aparece su desobediencia. Dios le dice, ve a Nínive y predica y pregona la palabra. ¿Qué hace Jonás? Dice el texto bíblico, tomó una nave que se iba para Tarsis. Hoy, Tarsis sería España, el sur, se va hacia el sur, sería España. Yo creo que si estuviera en este tiempo y las Américas estarían abiertas, Jonás trataría de huir hasta América. La idea era huir. Entonces dice el texto bíblico que huyó. Entonces, cuando usted lee la palabra, hubo una gran tormenta. Pero quiero detenerme en un comentario. A veces los hombres, cuando desobedecen a Dios, creen que porque las cosas le van bien, está bien y que Dios no está enojado ante la desobediencia. Porque qué casualidad que él busca un barco y lo encuentra. Y a veces pasa que en la desobediencia se ajusta a algunas situaciones y esto hace que el hombre crea, me salió bien. Pero yo quiero decirte en este día que cuando Dios te llama, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no hay manera de escaparte. David dice, si yo tomare las alas del alba, si me fuera a lo profundo de la tierra, allí estás tú. Nadie puede huir de Dios. Pero a veces en este afán de hombres desobedientes que nos caracteriza, huir de un llamado, huir de una responsabilidad, creemos que porque se van ajustando a algunas situaciones, está todo bien, y no está todo bien. A Jonás le pasó algo que él no se dio cuenta. Si usted lee la Biblia muy atentamente, dice el texto bíblico que él se descendió, dice, a Jope. Primera actitud, el escalón de ir descendiendo cuando uno desobedece a Dios. Descendió a Jope, descendió a la nave, descendió al sótano, dice la Biblia. O sea, lo gradual de Jonás no fue ascendente, sino descendente. El que desobedece siempre va a caminar hacia abajo, no hacia arriba. Ese es el problema de las personas que desobedecen. Entonces, notamos en la vida de este hombre, de Jonás, que él comenzó a descender. Ahora, cuando todo estaba calmo, usted puede leer en el capítulo 1, pasaje 5, dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, porque era un sincretismo de paganismo que había allí. El único hijo de Dios era Jonás, el único que tenía la solución era Jonás, porque dice la Biblia, preparó Dios una gran tempestad. El enojo de Dios
ante la huida de Jonás estaba produciendo que esta nave terminara en pérdidas. Yo quiero decirte, estimado hombre y mujer de Dios, cuando tú desobedeces a Dios, no solamente te perjudicas a ti mismo, sino perjudicas a tu familia. Muchas veces la repercusión de una mala actitud hace que otros paguen, como decimos los criollos, los platos rotos. Porque estos marineros no estaban ni enterados que en ese barco iba un desobediente, iba alguien que estaba ocasionando este desastre. Cada uno clamaba a su Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Dice el texto bíblico que descendió y se echó a dormir. Se puso a dormir en medio de la tormenta. Esta palabra dormir, en el arameo, que es el original, dice el original, y roncó, roncó. Usted sabe lo que significa cuando una persona está roncando. Bueno, es lo que le pasó a Jonás. Por eso el enojo del capitán dice, pero ¿qué te pasa, dormilón? ¿Cómo estás roncando? ¿Por qué estás haciendo esto? Todo el mundo clama a Dios. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque él sabía, Jonás, que el responsable de todo este desastre era él. La verdad que a veces digo, estimado hombre y mujer de Dios, a modo de aplicación en este estudio, no juguemos con la gracia de Dios. Porque por ahí aparece esto que Jonás sabía que Dios es misericordioso. Usted y yo sabemos que Dios es misericordioso. No sea cosa que le pase lo que le pasó a Sansón. Sansón jugaba con la gracia de Dios, pero un día, dice la Biblia, él no sabía que Jehová ya no estaba con él. Y esto es lo que pasa en las personas. Van, vienen, juguetean con las cosas de Dios, duermen plácidamente. Total, Dios tiene misericordia. Pero un día la gracia de Dios va a venir sobre tu vida y también la disciplina del Señor, como en la vida de este hombre. ¿Qué dice la Biblia? Para ir cerrando el capítulo 1, Jonás le dice, en otras palabras, el responsable de esto soy yo. Tírenme al mar y la tormenta va a cesar. Pero dice la Biblia que ellos tuvieron temor. ¿Cómo vamos a tirarte en el mar? Mire la ética, la moral que tenía esta gente, que trataron hasta el último momento de agotar el esfuerzo, pero se dieron cuenta que realmente era responsable, era Jonás. Lo tiraron al mar. Ni bien tiraron al mar, dice la Biblia, cesó la tormenta. Y esto produjo un gran temor en la gente. Bueno, hacemos un paréntesis. La gente esa que adoraba a otro Dios terminó convirtiéndose en Dios. Así que mire la gracia de Dios sobre Jonás, que aún desobedeciendo, Dios lo estaba usando. Muchas veces Dios nos usa. Y por ahí a veces jugamos con eso, como Dios es misericordioso, a hacer estas cosas que no corresponden. Finalizamos con el capítulo número 1. Usted sabe ahí la historia. Dios preparó un gran pez para que tragase a Jonás y estuvo 3 días, dice, en el vientre del pez. Jesús toma esta palabra. Cuando le preguntan, muéstranos señal. El Señor le dijo, la señal que ustedes van a tener va a ser la de Jonás. Hablaba de que Jesús iba a estar 3 días en la tierra, ¿no? Ahora la diferencia entre Jonás y Jesús es que Jesús era obediente y Jonás desobediente. Capítulo 2 nos encontramos frente al clamor, dice la Biblia, que viendo la situación, la palabra dice, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Es decir, llegó en una crisis, Jonás, de reflexión. Esto nos abarca, como mencionamos, capítulo 2, pasaje 1 al 10. Él clamó a Dios. Otra vez, la palabra clave del libro de Jonás es la misericordia de Dios. Las salvaciones de Jehová, el texto bíblico clave de este libro es el capítulo 2, pasaje número 9, para los estudiosos. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ese es el texto clave, la salvación es de Jehová. Capítulo 2, pasaje número 9. Interesante porque mandó Jehová al pez para que lo vomitara, ¿no?, en tierra. O casualidad, mientras Jonás estaba enojado con Dios y huyendo, el pez hizo 1500 kilómetros. El pez, un submarino, lo llevó hasta Nínive, porque estaba dentro del pez. El pez no se quedó quieto ahí, porque sabía el pez y bajo las órdenes de Dios lo llevó a Nínive. Ni bien lo vomitó, Jonás sale a predicar la palabra. Y viene el capítulo 3 y dice, por segunda vez, él clama, porque Dios le dice, por segunda vez Dios le habla, y le dice,
Bueno, anda y predica a la gran ciudad que yo te diré. Y ahí obedeció, ¿no? Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad en extremo grande. O sea que Jonás ahora tenía un desafío. En el capítulo 3 comienza el gran desafío de Jonás. Había desobedecido, lo tragó el pez, se arrepintió. Nunca hay bendición si no hay arrepentimiento. Se arrepintió, Dios lo sacó del vientre del pez. Y hago otro paréntesis. Cuidado que muchos cristianos a veces están en el vientre del pez y no se dan cuenta que es porque han desobedecido. Arrepiéntete, haz las primeras obras y Dios te va a sacar adelante y Dios te va otra vez a dar una nueva oportunidad porque Dios es el Dios de las oportunidades. Comenzó a pregonar, este es un desafío, un hebreo pregonando en Asiria, en Nínive, una ciudad sanguinaria. Él pregonó la palabra, ¿no? Un mensaje que se repitió por varias veces, dice el texto bíblico, se lo leo claramente, dice, en extremo, la palabra dice, comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Era su sermón. Un día de camino y predicó el mismo sermón, será destruida, será destruida, será destruida. Esto llegó a oídos del rey y el rey temió y se arrepintió ante Dios, él y todos sus gabinetes. Qué lindo sería que nuestra nación, desde el presidente hacia abajo, lejos de disputas políticas, de peleas, pudieran arrepentirse, clamar a Dios y que Dios pudiera sanar nuestra tierra, ¿no? Sería maravilloso. Bueno, así lo hizo el rey asirio pagano. Así que se arrepintió, dice la Biblia, que se arrepintió toda la nación de lo que predicaba Jonás. Entramos en un capítulo controversial porque dice la Biblia que Jonás se enojó, se apesumbró, se enojó. ¿Cuál era la perspectiva de Jonás? Que los ninivitas, como eran crueles y malos, no se arrepintieran. Sin embargo, se arrepintieron, ayunaron y invocaron a Dios. Y Dios los perdonó. Otra vez, la teología de Dios. Dios es misericordioso. Contrariamente a sentirse feliz por lo que pasó, dice el texto bíblico, se enojó, se apesumbró, porque él esperaba que esta nación no se arrepintiera. ¿Y cuál es el concepto? Ahí hay un concepto teológico de Jonás hacia Dios, que creo que todo el mundo lo sabemos, porque él dice, y oró a Jehová y dijo, yo sabía, yo decía, yo sabía que tú eres Dios misericordioso, que eres piadoso. O sea que él tenía un conocimiento teológico de Dios. Antes de agradarle, se enojó, porque él quería la destrucción de ellos. Entonces uno ve en Jonás un xenófobo, un discriminador, un nacionalista. Por eso decimos que es controversial. Esto no debe estar en nosotros, los hijos de Dios, ni en los siervos de Dios. Debemos amar a la gente tal cual como es. Y si Dios perdona a un pedófilo, si Dios perdona a un asesino, si Dios perdona a una persona de una vida no muy agradable, ¿quiénes somos nosotros para pensar lo contrario? Yo creo que esto es una lección para nosotros, encontrarnos frente a un hombre llamado por Dios, conocido por Dios, y él con conocimiento de Dios, que se enojara. Esto es una aplicación de algo que no es genuino. Otra vez, la teología de Jonás era correcta. Acuérdese, capítulo 2, pasaje 10, es el texto clave del libro de Jonás. Él dice, la salvación viene de Jehová. Y ahora dice, yo sabía que voy a perdonar, conocimiento de Dios. Entonces dice el texto bíblico, vamos a ir cerrando, Dios le pregunta, ¿haces bien enojarte? Y él mantiene una posición, porque Dios le está diciendo, tené misericordia. ¿Cómo no voy a tener misericordia de alguien que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Sabe qué significa eso? Que había muchos niños. Se calcula que había 200.000 niños. ¿Cómo no voy a Vos te enojaste, dice, por la calabacera, porque el gusano le perforó la calabacera y se enojó y el sol le golpeó. Te enojaste de algo que no trabajaste y yo no voy a tener misericordia de una persona como un niño. Yo creo que
Para ir cerrando, mi estimado hermano, yo quiero decirle que la ciudad de Nínive fue destruida. En el 612, como dije al comienzo, Dios destruyó la nación. Pero Dios le dio una oportunidad a la nación a través de Jonás. Entonces los juicios de Dios usted no lo sabe. No sabe cuándo Dios va a hacer o cumplir su propósito. Lo que nos queda a nosotros es obedecer a la palabra, cual Jonás obedeció, pero a medias porque después se enojó. Como habrá sido el fin de este hombre, dice el texto bíblico, tanto te enojas por la calabacera. ¿Y sabe lo que dice Jonás? Me enojo hasta la muerte. Qué orgullo, ¿no? Del ser humano cuando uno dice, ¿cómo es posible que nos enojemos por el proceder de Dios? Yo quiero invitarle en este día, cerrando el libro de Jonás, en este redondeo que quiero hacer, esta conclusión. Número 1, el llamado, la desobediencia y el castigo, capítulo 1. Capítulo 2, la oración de Jonás y la respuesta de Dios y la palabra clave de Jonás, que de Dios viene la salvación. Capítulo 3, el comienzo del sermón, la respuesta divina y cómo la gente se convierte al Señor. Número 4, el trato de Dios para con Jonás y el enojo de Jonás contra Dios. ¿Cómo habrá terminado la vida de Jonás? No lo sabemos, la Biblia no nos dice, pero sí podemos decir en este día, era un profeta misionero, inauguró la obra misionera. Yo quiero invitarte en este día a orar conmigo y será hasta la próxima a través de este mismo canal para seguir con Profetas Menores. Padre, bendecimos tu nombre y pedimos que nos ayude a entender tus tiempos, tus propósitos y de manera muy especial tu misericordia. Te entronamos y te damos la gloria por siempre. Amén. Dios le bendiga, le esperamos nuevamente como cada martes a través de este medio que pueda ver este estudio que hacemos de manera superficial de cada uno de los libros Profetas Menores. Paz de Cristo.